Muy bien, buenos días con todos y todas. Se da lugar a esta sesión de audiencia que es un control del requerimiento acusatorio seguido contra Pedro Pablo Kuczynski Godard, Bernardo Ñuflo, Kisis Wagner por los delitos de lavado de activos con la agravante de organización criminal y también una pluralidad de personas jurídicas. Dejo constancia que inicio esta hora, que son 2 minutos para llegar a las 9, debido a que se ha tenido que proveer y resolver algunos temas muy específicos del expediente 36-2017. También es un control de acusación que se sigue contra María del Carmen Susana Villarán de la Puente, Cáceres Gutiérrez, entre otros, por una pluralidad de delitos y también fácticos en un número importante. Corresponde ahora escuchar a las defensas técnicas respecto a su petición. ¿Quién es la defensa técnica? Va a empezar, en todo caso, con los cuestionamientos de forma a este requerimiento. Entonces manejamos en el mismo orden en el que se ha desarrollado el requerimiento acusatorio, que sería con Pedro Pablo Kuczynski Godard. Por favor, quiero pedir unos 15 minutos, necesito organizarme porque he salido a otra audiencia y escucharé inmediatamente al abogado que hizo los cuestionamientos de Pedro Pablo Kuczynski Godard, pero en ese mismo orden sigue Gerardo Rafael Sepúlveda Quesada, luego sigue el caso Kisis Wagner, Bernardo Ñuflo, y así con las diferentes personas jurídicas, Westfield Capital, First Capital, Dorados Management, creo que es, en ese orden, el mismo orden de la acusación. Por favor, 15 minutos y atiendo esto. Doctor García Cabero, lo escucho. Sí, doctor, solamente para poder organizarnos, la intervención que tenemos que hacer es solamente para temas de control formal o también responder al requerimiento civil que he hecho por la Procuraduría, o va a ser en momentos distintos, simplemente para poder organizar la intervención. No veo ningún inconveniente en poder escuchar los cuestionamientos ante la oralización de ambas pretensiones. No veo ningún inconveniente. Podríamos avanzar, está bien. De acuerdo. Ambos. La idea es avanzar. Está Listo, bien. gracias. 15 minutos. Estamos en esto. A ver, los abogados defensores, los escucho. Le escucho, letrado. Si va a hacer uso de la palabra, lo escucho. Puede iniciar, no hay problema. No, doctor, no lo voy a hacer yo porque no me corresponde, pero lo que quería comentar es que mientras usted estuvo en el receso, el doctor Chero, Miguel Chero de la Procuraduría, hizo una diligencia que creo que es importante que usted la decida antes de poder proseguir con las intervenciones de los abogados. Sí, señor juez, buenos días. Sí, lo escucho. Chero, por la Procuraduría Pública, me disculpa más bien por haberme incorporado a la audiencia una vez que esta ya se había iniciado. No estaba realizando en paralelo otra diligencia. Sin embargo, quería hacerle la consulta respectiva porque se me informó, mientras yo no estaba en la diligencia, que se iban a realizar las observaciones formales tanto del objeto penal como del objeto civil de manera paralela. Entonces, por un tema de orden, señor juez, quería solicitar que si tenga bien evaluar o reevaluar esa decisión, en tanto que como son los especialistas que nos encontramos, en la audiencia, si es que se tiene que realizar las observaciones formales primero, y una vez culminadas con las observaciones formales, como todos los... El caso Villarán, no están todos los especialistas de la Procuraduría, ¿no es cierto? No, a lo que yo me refiero, señor juez, que como suceden todos los requerimientos o los controles de acusación, sí, pero este es un control con un número menor de imputados. Si hay inconveniente de la Procuraduría, no tengo ningún problema en poder generar un debate respecto a lo que es los controles de la pretensión penal y luego poder ver de la Procuraduría. O sea, no tengo inconveniente, pero no entiendo cuál es el problema de la Procuraduría. Si no están todos, tranquilamente puedo avanzar las pretensiones penales. No, sí se puede, sí, acá en la audiencia está la especialista del objeto pegado del objeto penal del proceso. Ella puede mantenerse para el tema de las observaciones penales. Y la solicitud es que sí, las observaciones civiles pueden verse una vez terminadas. ¿Los abogados tienen un inconveniente del modo como lo proponen la Procuraduría para una cuestión de orden? ¿Ya? Por nuestra parte, ninguna. No hay ningún problema, ya, doctor Chero, ya, vamos a ver temas penales. Ya. Bueno, a ver, lo escucho entonces el letrado. A ver, el letrado, doctor Kuczynski Godard, lo escucho. Buenos días.
Voy a realizar la intervención por un tema de economía procesal y para no ser repetitivos, y plantearé las observaciones formales a nombre de mis patrocinados Pedro Pablo Kuczynski, José Luis Bernaola Ñuflo, persona jurídica Westfield Capital y Dorado Asset Management. En lo que corresponda a cada uno haré la precisión. Nuestro escrito tiene cargo de ingreso 15097-2024 para que usted nos pueda seguir en el relato. Un segundo, no los escucho, no sé si en mi sistema no los escucho muy bien. Nuevamente, estoy escrito con ingreso número 1500 o 15000. 15.097-2024. Va a efectuar la sustentación por cada uno de ellos, ¿así? Correcto, las observaciones las hemos planteado en conjuntos, en lo que sea pertinente por cada uno, para no tener que repetirlo, le haré la precisión, ¿no? Si se reitera, me lo indicará, pues, se reitera el tema, yo solamente punto, lo escucho. Correcto, bueno, hemos planteado observaciones formales en el punto 2 de nuestro escrito, para ir de frente al tema. La primera observación formal que planteamos está referido a lo que señaló la Fiscalía en su requerimiento acusatorio en la página 6. Señala en el cuadro referente a la empresa Latin American Enterprise Fund Manager que Pedro Pablo Kuczynski es su representante. Al respecto, la observación que planteamos es que se debe corregir ello, ya que el señor Pedro Pablo Kuczynski no es representante de dicha empresa, no figura así en ningún documento que haya sido presentado por la Fiscalía, ni tampoco ha sido señalado de esa manera por ninguno de los socios que también han sido convocados en el desarrollo de la investigación como testigos. Entonces, sería nuestra primera observación de carácter formal. La segunda de ellas está referido a lo que indica la Fiscalía en la página 10. Señalan en el tercer párrafo específicamente, textualmente lo leo, pero Pablo Kuczynski fue incluido como presidente de First Capital. Claramente esto es un error material. El señor Kuczynski nunca ha sido presidente ni representante de First Capital Inversiones y Asesorías Limitadas. Es un error que tiene que ser corregido. La tercera observación está referido a lo que se señaló en las páginas 23 y 24. En el último párrafo de la página 23 y luego se continúa en la página 24, el requerimiento escrito, se menciona como imputados a Susana Villarán, José Miguel Castro, Domingo Arzubialde, entre otros. Nuevamente se trata de un error material. Estas personas pertenecen a otro caso. Ninguna de estas personas claramente están mencionadas en el presente expediente, por lo que debe ser también corregido. La cuarta de ellas, señor magistrado, vamos a la página 24 del requerimiento acusatorio. También en el tercer párrafo se señala información referente a otro caso. Textualmente lo leo. Periodo durante el cual Susana Villarán, José Miguel Castro y Domingo Arzubialde ejercieron como funcionarios públicos, habiéndose declarado responsabilidad de los funcionarios de Odebrecht en el Perú. Nuevamente, este es un error material, se trata de otro caso, no están vinculados al caso del señor Pedro Pablo Kuczynski ninguna de estas personas, por lo tanto tiene que ser también corregido. Seguimos con la página 29, que es nuestra quinta observación. Se señala en el segundo párrafo: se realizaron transferencias al señor acusado Pedro Pablo Kuczynski Godard entre los años 2007 al 2015, periodo en el cual el acusado ocupó altos cargos en la función pública y el más alto de ellos como presidente. En ese periodo de tiempo, del 2007 al 2015, mi patrocinado Pedro Pablo Kuczynski no ocupó cargo público alguno. Por tanto, esta afirmación también debe ser corregida. ¿Pero qué periodo fue el que no ocupó cargo uno, del 2007 al 2015? Ya, no ocupó cargo. Correcto. Seguimos con la sexta de nuestras observaciones, en nuestro escrito. En cuanto a las circunstancias precedentes señaladas por la Fiscalía en el punto 3.1 del requerimiento acusatorio, se ha establecido como personas jurídicas vinculadas a los hechos, específicamente en el punto 3.1.1 del requerimiento escrito, a la empresa Ternium S.A., esto está en el punto 3.1.1.2, y en las páginas 13 y 14, lo cual resulta ser, consideramos, una incongruencia por parte del Ministerio Público, ya que respecto a los hechos vinculados a esa empresa, se ha solicitado a su despacho la separación de imputaciones. Esto ya fue además decidido en el incidente 83, pese a que ha sido impugnado, pero se mantiene la decisión. El hecho 3 y el hecho 7 han sido separados hasta que no se resuelva lo contrario.
Por lo tanto, consideramos que debe corregirse también ello, ya que la imputación realizada contra el señor Kuczynski y contra la persona jurídica Westfield Capital respecto al hecho número 3, como origen de esos activos ilícitos, tiene como depósitos provenientes la empresa Ternium S.A. y Ternium Investment S.A.R.L., lo cual evidentemente no nos permite pronunciarnos al respecto porque, como señalé, su despacho emitió la resolución número 7 del 5 de marzo de este año en el incidente 83 y ha declarado fundado el requerimiento de la Fiscalía y se ordenó la separación de las imputaciones. Por tanto, este punto no debe ser considerado y debe ser ¿Está corregido. esto? Disculpe, ¿Qué página es? esto está en las páginas 13 y 14. Ok, está bien. ¿Qué más? Continúo con la observación número 7, respecto también a las circunstancias precedentes, en el punto 3.1, páginas 28, 29 y 30 del requerimiento escrito. Nuevamente, el Ministerio Público hace referencia al mismo grupo empresarial y al respecto, como lo he señalado, su despacho emitió la resolución número 7 del 5 de marzo del 2024, incidente 83, y ha separado esas imputaciones. Por lo tanto, esto también debe ser corregido porque como defensa no nos podemos pronunciar observando algo que su despacho ha decidido se separe como imputación. Nuevamente, en conservación octava, doctor, circunstancias concomitantes, páginas 49 y 50, el Ministerio Público señala que el lavado de activos corresponde al monto de 12.168.001.24 dólares americanos y para llegar a ese monto se está lo corresponde a los hechos 3 y 7. La observación tiene el mismo sentido. El hecho 3 y 7 está vinculado a supuestos activos maculados provenientes de depósitos de las empresas Ternium S.A. y Ternium Investment. Respecto a esta, se señaló un monto de 1.029.827.53 dólares y seguidamente respecto al hecho 7 se investigaron también depósitos presuntamente vinculados de la empresa o el grupo empresarial de Roating Group, cuyo monto cuestionado asciende a 2.048.301.47. Estos dos montos, el primero de 1.000.000 y el segundo de 2.000.000, no pueden ser considerados en el monto total del lavado que ha sustentado el Ministerio Público, ya que, como reiteré en las observaciones anteriores, estos dos hechos, el 3 y el 7, han sido separados. Así que nuestra observación va en el mismo sentido. Sigo con nuestra novena observación. Nos ubicamos en la página 55 del requerimiento acusatorio. En el primer párrafo se señala que mi patrocinado Pedro Pablo Kuczynski Godard, como presidente del Consejo Directivo de Proinversión cuando fue ministro de Economía y Finanzas, se encargaba de elegir a los integrantes de dicha institución, ello para que la empresa Odebrecht pueda adjudicarse la construcción y mantenimiento de obras de gran envergadura. La observación que planteamos está referida a que esta información es errónea, ya que el presidente del Consejo Directivo de Proinversión, es decir, del directorio, no escoge a los funcionarios de Proinversión, puesto que ello no está entre sus funciones. Los miembros del Comité de Proinversión fueron elegidos mediante resolución suprema, firmada por el presidente del Consejo de Ministros, el ministro de Economía y el presidente de la República de ese momento, que era el señor Alejandro Toledo, y en ese sentido no existe pues posibilidad alguna que pueda afirmarse que el señor Pedro Pablo Kuczynski los haya escogido a dedo en su calidad de funcionario y específicamente presidente del Consejo Directivo de Proinversión, tanto más si de los propios elementos de convicción presentados por el Ministerio Público se establece lo que señalo, es decir, que fueron designados mediante una resolución suprema firmada por el presidente del Consejo de Ministros, el ministro de Economía y el presidente de la República de ese entonces. Entonces, nuestra observación va en ese sentido para que la Fiscalía pueda precisarlo. Solo tengo una pregunta. En el caso de Pedro Pablo Kuczynski Godard como presidente de Proinversión, Del Consejo Directivo, Consejo Directivo, correcto. del Consejo Directivo, y me dice usted que
De acuerdo a lo firmado por el Ministerio Público, no elige a los miembros del comité. ¿Es Así así? es. Sí, Muy bien. correcto. ¿Y esto lo hace? Los miembros del comité fueron designados por una resolución suprema que fue firmada por el presidente del Consejo de Ministros, ministro de Economía y presidente de la República de ese entonces. Y la afirmación que hace la Fiscalía es que fueron designados más bien por el señor Kuczynski en su calidad de presidente del Consejo Directivo de Proinversión. Ya. Entonces, perdón, el presidente del Consejo de Ministros, el ministro del MEF, Bueno, así es, y el presidente de la República, ¿no? ya, ¿qué más? Luego, para que nos sigan, voy a referirme a la 10ª observación. Me voy a la página 57. En el segundo párrafo, el Ministerio Público señala respecto a una transferencia de la empresa argentina Siderar, voy a leerlo textualmente, este Pero, extremo la conferencia de la empresa, Siderar, ya, una gracias. empresa argentina. Señala, expresamente lo leo, este extremo fáctico viene siendo investigado en la carpeta fiscal 18-2019 a cargo de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionario Equipo Especial. La observación que tenemos es que el señor Kuczynski no forma parte de una investigación en esa carpeta 18-2019. Entonces, asumimos que se trata de un error material también que tiene que ser corregido. Me voy a nuestra observación Perdón, dijo 19. 18-2019, ¿no es cierto? Sí, carpeta fiscal 18-2019. Ya, y no es Así es, parte en esta investigación de la carpeta fiscal. Ya. ¿Qué más? correcto. Seguimos con la observación número 11. Me refiero a la página 64, 65, 66 y 67 del requerimiento acusatorio escrito. Se considera a la señora Denise Bárbara Hernández como parte de la organización criminal. Eso está en la estructura y el cuadro que ha presentado además el Ministerio Público en la oralización que hizo en las sesiones pasadas. Y al incluírsele como imputada en la descripción de los elementos personales y asignársele un determinado rol al desarrollar el elemento funcional de la supuesta organización criminal que lideraría mi patrocinador, el expresidente Kuczynski, en la página 65 concretamente, se sostiene que el elemento temporal de la organización criminal habría operado entre el 2001 y el 2016, materializándose desde el 2003, con la suscripción de un contrato, en específico un convenio de asesoría financiera para la empresa transportadora de gas del Perú, TGP. Y a partir de ello se continúa con la referencia de los proyectos Olmos en el 2004, luego Irsa Sur, tramos 2 y 3, Vías Nuevas de Lima y los pagos por trabajos que había realizado a las empresas Ternius y Grupo Roatín. Nuestra observación en específico va referida a la consideración que se hace de la señora Denise Bárbara Hernández, ya que en este caso, como usted tiene conocimiento, la señora no está siendo imputada en este requerimiento acusatorio, ya que su despacho ha decidido también con la separación de imputaciones de los hechos 3 y 7, en la misma resolución 7 del 5 de marzo del 2024, incidente 83, separar la imputación de la ciudadana Denise Bárbara Hernández. Entonces, como primera observación al respecto, señalamos que debe corregirse y no considerarse la incorporación de la señora Denise Bárbara Hernández como parte del elemento personal de la supuesta organización criminal, porque como he señalado, ella ya no está siendo imputada en esta carpeta. Seguidamente, en específico, en lo referente a la página 65, el Ministerio Público continúa afirmando, como lo he señalado, hechos relacionados a estos dos puntos, ¿no? Al hecho 3, Ternium, y al hecho 7, Grupo Roatín, al señalar que se produce una serie de movimientos de dinero presuntamente ilícitos en ese periodo de tiempo, del 2007 al 2016, y como lo he señalado, estos hechos también han sido separados. Entonces, lo referente a las páginas 64, 65, 66 y 67, con observación van referidos primero a que no se considere lo que tiene que ver con los hechos 3 y 7, porque su despacho como imputación de esos hechos lo ha separado, y tampoco que se considere a la señora Denise Hernández como parte del elemento personal de la organización criminal, porque la imputación en específico contra ella también ha sido separada.
Continúo, doctor, con nuestra observación número 11 del escrito que usted tiene a la vista. Nos referimos a las páginas 109 y 110 del requerimiento fiscal. Un momento, doctor, un momento. 11 fue hace un momento, ahora es 12 de la página de 65, este sería 13. Lo que pasa, doctor, es que hay dos partes, ¿no? Porque la observación 11, una observación es que no se considera Denise Hernández y la otra es que no se consideren los hechos 3 y 7, pero está dentro de una misma observación en nuestro escrito, que es La la 11. 64-67, ¿no es cierto? Correcto, sí. 64, 5, 6, 6 y 6, 7. Sí, un momento, entonces voy a dividirlo así. Bien, ahora sí, continuamos, doctor. 11, 12. Así es, vamos a la 12, que está en la página 5 de nuestro escrito. Página 5. En la página 5 de nuestro escrito, digo, para que nos pueda seguir, ¿no? La observación 12 se refiere a las páginas 109 y 110 del requerimiento del Ministerio Público, en el que se desarrollan las imputaciones concretas nuevamente contra la persona de Denise Bárbara Hernández, vinculadas al hecho 2, que en específico tiene que ver con el proyecto del transporte de gas de camisea, y se asume el lavado de un monto de $1.879.122.17 americanos. La observación que presentamos es que el Ministerio Público ha solicitado expresamente la separación de la imputación de la señora Denise Bárbara Hernández y su despacho ya lo resolvió así, como reitero en la resolución 7 del 5 de marzo, incidente 83. Entonces, este punto referido a la imputación contra Denise Hernández en el hecho 2 también debe ser excluido del presente requerimiento acusatorio. Me voy ahora, doctor, a nuestra observación número 13. Me refiero a las páginas 114 a la 120 del requerimiento acusatorio. En esta se desarrolla el hecho 3, que es el lavado de activos de $1.029.827.53 americanos proveniente de las empresas Ternium S.A. y Ternium Investment S.A.R.L. Nuestra observación va a referir a lo mismo, así que no me voy a extender, que el hecho 3 ya ha sido separado por su despacho, como lo señalé en la resolución 7 del 5 de marzo del 2024, en el incidente 83. Así que este punto también debe ser excluido del requerimiento acusatorio. Me voy, doctor, a nuestra observación número 14. Me refiero a la página 170 del requerimiento de la Fiscalía, y esta es una observación que va vinculada a mi patrocinado José Luis Bernaola Ñuflo. Se aprecia en el subtítulo de esta página transferencias de dinero ilícito a José Luis Bernaola Ñuflo, y en lo específico se le imputa haber recibido dinero en 3 cuentas bancarias durante el periodo del 2007 al 2015 y haber sido destinatario de 4 cheques de gerencia por la suma de $115.000 americanos. Asimismo, en la página 218 se sostiene que sería autor del delito de lavado de activos con la agravante de organización criminal por haber recibido durante los años 2007 al 2015 de la cuenta mancomunada en dólares que tenía el señor Pedro Pablo Kuczynski con la señora Gloria Kisik Wagner, la suma de 1.317.337.35 soles y 4 cheques que suman $145.000. Dinero que, conforme lo señala la Fiscalía, proviene de las empresas o provendría de las empresas Ternium S.A., Ternium Investment y las subsidiarias del grupo Roatín, y que como consecuencia de supuestos presuntos delitos contra la administración pública con la finalidad de legitimar estos activos y evitar su incautación o decomiso le habían sido transferidos al señor Bernaola. Al respecto, observamos, doctor, que estos hechos 3 y 7, que tienen que ver con transferencias del grupo Ternium y del grupo Roatín, han sido excluidas de este caso. Entonces, en la imputación contra el señor José Luis Bernaola Ñuflo, en específico las transferencias que se señala habría él recibido con el objeto de evitar
el decomiso de las mismas, tienen que ser excluidas porque los activos provenientes de las empresas Ternium y de las del grupo Roatín, que tienen que ver con los hechos 3 y los hechos 7, ya no están en este expediente. Por lo tanto, nuestra observación va en ese sentido, que tiene que excluirse esa parte de la imputación contra el señor José Luis Bernardo Lañuflo. Me voy, doctor, a nuestra 15ª observación. Me refiero a lo señalado por el Ministerio Público en las páginas 292 a la 296, en el que se desarrollan las imputaciones concretas contra la señora Denise Bárbara Hernández respecto al hecho 4, vinculado a un lavado de activos de $1.051.891.68 del proyecto Trasvase Olmos, que se señala provendrían de depósitos realizados por la empresa Odebrecht. Nuevamente la observación va en el sentido de que la señora Denise Hernández no está ya vinculada a este caso, se ha separado su imputación. Resolución 7 del 5 de marzo del 2024 emitida por su despacho en el 183, por lo tanto este punto también debe ser excluido. Nuestra observación número 16, me refiero a las páginas 403 y 404 del requerimiento escrito. La Fiscalía desarrolla las imputaciones concretas una vez más contra la señora Denise Hernández, pero ahora en lo referente al hecho 5, que tiene que ver con las transferencias provenientes de las asesorías en IRSA Sur tramos 2 y 3, provenientes de la empresa Odebrecht, que ascenderían a un monto de $1.166.184.39 americanos. Nuestra observación en el mismo sentido que la anterior va referido a que la señora Denise Hernández ya no está en este caso, se ha separado su imputación, por lo tanto debe corregirse también este punto, ya que no puede ser incluida en el hecho número 5. ¿Qué folio es, doctor? Páginas 403 y 404 del requerimiento acusatorio. Ya, ¿qué más? Luego, nuestra observación 17, me refiero a las páginas 449 y 450 del requerimiento acusatorio. Nuevamente tiene vinculación con una imputación desarrollada respecto a Denise Hernández en el hecho 6, que tiene que ver con el lavado de activos proveniente del proyecto Rutas de Lima, por un monto de $4.592.674 americanos. La observación es exactamente igual a la anterior. La señora no puede ser incluida en una imputación en este hecho 6, Rutas de Lima o Vías Nuevas de Lima, ya que su imputación ha sido separada por su despacho el 5 de marzo de este año mediante resolución 7 en el 183. Luego, nuestra observación 18ª, nos vamos a ubicar en las páginas 453 a la 474 del requerimiento acusatorio, y aquí se desarrolla el hecho número 7, lavado de activos de $2.448.301.47 provenientes del grupo Roatín. Nuevamente, este punto debe ser excluido, ya que su despacho ha decidido que se separe esa imputación del hecho 7, mediante resolución número 7 también del 5 de marzo de este año, en el 183. Seguidamente, doctor, nuestra observación número 19, nos ubicamos de las páginas 481 a la 497, y aquí se desarrollan por parte de la Fiscalía las imputaciones concretas, específicamente en el punto 3.4 de su requerimiento. Se imputa a mi cliente Pedro Pablo Kuczynski como persona natural el hecho número 3, que tiene que ver, como ya lo he señalado, a supuestos lavados de activos de dineros provenientes de la empresa Ternium S.A. y Ternium Investment S.A.R.L. Nuevamente la observación va en el mismo sentido. Esta parte de la imputación no puede ser considerada, ya que su despacho ha resuelto separar estos hechos mediante resolución número 7 del 5 de marzo de este año en el 183. Por tanto, este monto de lavado de $1.029.827.53 provenientes de transferencias de Ternium S.A. y Ternium Investment
a Pedro Pablo Kuczynski no pueden ser consideradas en la imputación concreta que estamos discutiendo en este momento, ¿no? Sigo con la observación número 20, doctor. Me ubico en las páginas 522 a 527 del requerimiento escrito de la Fiscalía. Nuevamente, en lo referente a las imputaciones concretas desarrolladas contra el señor Pedro Pablo Kuczynski, esto está en el punto 3.4 del documento del Ministerio Público, y se señala también una imputación como persona natural al señor Kuczynski respecto a montos provenientes del grupo Roatín por una suma ascendente a 2.448.301.47 que están signados en el hecho número 7. Nuestra observación va en el mismo sentido que la anterior. Este monto de casi $2,5 millones provenientes de asesorías del grupo Roatín no pueden ser considerados dentro de la imputación concreta contra el señor Pedro Pablo Kuczynski, y por tanto tampoco se puede sumar este monto al monto total del supuesto lavado, ya que su despacho ha separado esta imputación, la imputación de este hecho número 7, nuevamente mediante resolución del 5 de marzo del 2024 en el incidente 83. Me voy a la observación número 21, doctor. Me ubico en las páginas 538 a la 553 del requerimiento acusatorio. Continúo en las imputaciones concretas que realiza la Fiscalía y al respecto, en el hecho 3 se está considerando a la señora Gloria Kiesig Wagner como persona natural referente al lavado de activos por una suma de $1.029.827.53 americanos, nuevamente por movimientos de dinero provenientes de las empresas Ternium S.A. y Ternium Investment. Este hecho 3 ha sido también, como lo he señalado, excluido por su despacho, por tanto tampoco puede considerarse una imputación concreta contra esta persona referente al hecho número 3. Respecto a nuestra observación número 22, doctor, me ubico en las páginas 557 a 559 del requerimiento escrito de la Fiscalía. Imputaciones concretas nuevamente, se refiere al hecho 7 y nuevamente hace una imputación contra la coacusada de mi cliente, la señora Kiesig Wagner. Nuevamente este punto de la imputación tiene que ser corregido, ya que el hecho 7 ha sido separado y ya no es más considerado en este caso. Me voy a la observación número 23, doctor. Páginas 560 a 565 del requerimiento de la Fiscalía. Continúan las imputaciones concretas y aquí se desarrolla una imputación contra la señora Denise Bárbara Hernández como persona natural del lavado de activos de los hechos 2, Transportadora de Gas del Perú, y hecho 4, Trasvase Olmos, hecho 5, Irsa Sur, tramos 2 y 3, y hecho 6, Vías Nuevas de Lima. En igual sentido que en las anteriores, la señora Denise Bárbara Hernández ya no es parte de este proceso. Su despacho ha separado su imputación el 5 de marzo de este año, resolución 7, incidente 83, por lo tanto esta imputación tampoco puede ser desarrollada por el Ministerio Público. Me ubico en mi observación número 24, páginas 566 a la 567, imputaciones concretas del Ministerio Público, punto 3.4 del documento de la Fiscalía. Se le imputa a mi cliente José Luis Bernabola Ñuflo como persona natural el hecho número 3, referente al lavado de activos por una suma de $1.029.827.53 americanos provenientes de las empresas Ternium S.A. y Ternium Investment S.A.R.L. Nuestra observación está referida en igual sentido que las anteriores, que el hecho 3 ya no forma parte de este proceso, por lo tanto no puede desarrollarse una imputación concreta contra José Luis Bernabola Ñuflo respecto a cualquier activo que provenga de las empresas Ternium S.A. o Ternium Investment S.A.R.L. Por lo tanto, debe ser corregido también ello. Me ubico ahora, doctor, en mi observación número 25. Me refiero a las páginas 591 a 592 del requerimiento de la Fiscalía. Continúen las imputaciones concretas.
esta vez contra la persona jurídica que también patrocino, Dorado Asset Management LTD. Como persona jurídica, en el hecho 3 se le imputa un lavado de activos de la suma de 1.029.827.53 dólares americanos provenientes de Ternium S.A. y Ternium Investment S.A.R. Nuestra observación va en el mismo sentido. El hecho 3 ya ha sido excluido del caso, por lo tanto, no se puede considerar una imputación concreta y menos aún referirse a un lavado de este monto de dinero por parte de la empresa Dorado Asset Management, ya que el hecho 3 ya no forma parte de este proceso. Y voy concluyendo con la observación número 26, página 1426 del requerimiento acusatorio del Ministerio Público, en lo referido a los medios probatorios a ser ofrecidos para su actuación en audiencia respecto de los acusados. Concretamente, en el punto 9.1.1 se señala: de acuerdo al artículo 375, numeral 1, acápite B del Código Procesal Penal, el debate probatorio se desarrolla con el examen de los acusados, por lo que nos adherimos a la norma solicitando el examen de los acusados. Y la observación que presentamos es que en el acápite del citado artículo, el 375, numeral 1, acápite B, versa sobre actuación de medios de prueba admitidos para el debate probatorio y no sobre el examen de acusados, que es en realidad el acápite A. Entonces, básicamente es una corrupción también material, no se trata del acápite B, sino del acápite A. Con esto habríamos culminado con nuestras observaciones formales. No sé si continúo, doctor, con las observaciones a la pretensión de la Procuraduría o eso lo aplazamos para otro momento. Respecto a la Procuraduría, vamos a hacer lo primero, el extremo de la pretensión penal. Lo último no hay que escuchar bien, doctor. ¿Me dijo qué página es? La página es la 1426. Ya, 1426. Sí. Y está con relación al ofrecimiento probatorio. Es básicamente con relación, doctor, a la base legal, ¿no? Hay un error material, no es el acápite B, sino el acápite A, que se refiere al desarrollo del examen de los acusados en audiencia, ¿no? Entonces, es un tema material, básicamente. Señor fiscal, ¿está en la capacidad de responder? Brindo 5 minutos. Sí, señor magistrado, para ¿Va responder, a responder inmediatamente o le brindo un espacio porque toma apunte todo? he estado tomando apuntes de la realización del doctor, sí podría responder. Lo escucho, doctor Percy García Cabero. Sí, doctor, dado que en algunos casos hay también cierta coincidencia con algunos temas propuestos por el doctor Midolo, no sé si a lo mejor sería conveniente que los abogados, como somos 4 en realidad, podríamos hacer todas las observaciones formales y luego en bloque para que no reitere la Fiscalía absolverlos. No sé, es una propuesta, si no sé si usted está de acuerdo, la Fiscalía también. Si eso significa reforzar la postura del doctor Midolo, pero en su caso sí puedo atender al doctor Midolo respecto a las observaciones que ha planteado y lo que pueda responder al Ministerio Público, y si fuera lo mismo, creo que ya se daría por una respuesta, pero si hubiera alguna particularidad o singularidad en el tema, lo escucharía, doctor García García. Doctor, sí, solamente una tingencia para un poco tener en claro cuál va a ser la dinámica, ¿no? Porque en otras audiencias lo que hemos estado trabajando con su despacho, se presentan las observaciones, se le corre traslado a la Fiscalía para que luego pueda absolverlas, porque finalmente tendría que absolverlas también por escrito, o se va a generar un debate por cada una. O sea, en este momento las va a resolver porque hay cosas que evidentemente las tiene que plantear por escrito, ¿no? Que refiere a dar una respuesta por escrito. Claro, porque, o sea, si tiene que hacer correcciones al requerimiento, lo va a hacer oralmente y... Claro, el contenido por escrito, pero tiene que existir una respuesta de acuerdo a ese evalúo y en todo caso se Claro. como observación para que pueda corregir por escrito, o en su caso, si que no es un tema determinante sustantivo, podría solucionar en el momento, como indica el mandato de ley. Claro, es que es la forma en la que hemos estado trabajando en otras audiencias. No cambia en absoluto, Ok. pero tengo que escuchar al Ministerio Público. A ver, señora fiscal. Sí, señor magistrado, y antes de comenzar, quiero hacer una pequeña observación. Dígame. La defensa del señor Pedro Pablo Kuczynski, bueno, la defensa que acaba de realizar, que representa a varios procesados,
También ha hecho observaciones a la determinación de la pena. Entiendo que de eso se está desistiendo, porque si el señor ha concluido con su realización de formales, A ver, entiendo que solamente voy a absorber lo que voy a realizar. gracias. Doctor Medoro, ¿hay cuestionamientos a la determinación de la pena? Sí, pero no son observaciones formales, doctor. No, entiendo yo que eso lo desarrollamos en otro momento, ¿no? Ah, ¿no? Si no son formales, ¿qué sería, doctor? Entonces, no pueden ser sustanciales. No, lo que pasa es que cuando no entendía que en ese momento íbamos a discutir el tema de la pena, pero si es así, lo puedo desarrollar también, ¿no? ¿Hay cuestionamientos a la pena? Sí. Lo que pasa es que hay un cuestionamiento al concurso que plantea la Fiscalía, Y ¿no? el curso real de delito, ya, pues eso es parte, Sí, doctor, de su persona formal. lo desarrollamos. Hechos, circunstanciación, tipificación, pena. ¿No Correcto. escucho? ¿Va terminando? Y denme un minuto, por favor, que me ordeno un escrito. Para que puedan organizar su tema. 5 minutos. Hemos presentado también observaciones a la pena, doctor. Voy a empezar con Pedro Pablo Kuczynski. Al respecto, la Fiscalía lo que sostiene es que estaríamos ante un concurso real de delitos. Esto lo señala así en las páginas 1373 y 1374 de su requerimiento acusatorio, y le imputa haber realizado varios actos de lavado de activos que guardarían independencia entre sí y que han sido identificados, señala en el curso del proceso, como los hechos 2, que son activos provenientes de Transportadora de Gas del Perú; hecho 4, provenientes de Trasvase Olmos; hecho 5, de IRSA Sur tramos 2 y 3, y hecho 6, proyecto Vías Nuevas de Lima. Y sobre la base de ello señala que nos encontraríamos ante un concurso real de delitos, ¿no? Ahora, al respecto a lo que señalamos, señor magistrado, es que esta posición de la Fiscalía es equivocada, toda vez que lo que pretende con ello es una sumatoria de penas que en este caso no procedería. Y expresamente ello se verifica cuando la Fiscalía sostiene que en aplicación del principio de acumulación de penas debe procederse a la sumatoria de penas concretas parciales, que la ha ubicado en 10 años de pena privativa de libertad en el caso del señor Pedro Pablo Kuczynski por cada hecho de lavado de activos, y así obtener con dicha acción un resultado que sería la pena concreta, que el Ministerio Público lo ha ubicado en 40 años. No obstante, sostienen que se tiene en cuenta un doble examen de validación establecido por el artículo pertinente y ratificado en el acuerdo plenario 4/2019, y que la pena no puede exceder de 35 años y que por eso le están solicitando una pena de 35 años, ¿no? Y como le adelantaba al respecto, lo que nosotros planteamos es que no se trata de un concurso real de delitos, ¿no? Que esta afirmación que hace el Ministerio Público es claramente equivocada, y además, desde nuestra perspectiva, tiene una intención maliciosa, ya que busca forzar la situación para justificar una pretensión punitiva del máximo de la pena previsto por nuestro ordenamiento legal, que, como les señalé, es de 35 años de pena privativa y libertad, que es la pena concreta que están ellos solicitando. Y al respecto, señor magistrado, tenemos que tener en cuenta que desde el año 2018, en que se formalizó la investigación preparatoria contra el señor Pedro Pablo Kuczynski y sus ahora coacusados, se estableció claramente un marco temporal, y este marco temporal se ubicó desde el año 2001 hasta el año 2016, y eso usted lo puede verificar en la formalización, además de la investigación preparatoria, así como en la propia acusación escrita en la página 48, cuando se describe por parte del Ministerio Público las circunstancias concomitantes del caso. Entonces, el marco temporal siempre estuvo establecido del 2001 al año 2016. Entonces, quedaba claro que lo que se estaba investigando era un solo delito de lavado de activos, que comprendía así toda operación comercial o económica que haya realizado mi cliente o alguna de sus empresas en ese periodo de tiempo. Y estaba claro también que esas operaciones comerciales que había realizado, ya sea de forma directa o de forma indirecta, específicamente en calidad de asesorías
financieras estaban vinculadas a proyectos de infraestructura nacional en las que tuvo participación la empresa Odebrecht y alguna de sus consorciadas. Es decir, que durante estos 6 años de investigación, incluyendo la preliminar que inició a fines del año 2017, se desarrolló siempre en ese marco temporal, del 2001 al 2016, y siempre tuvo también como fuente de los fondos investigados los proyectos de infraestructura a los que se hace referencia: Camisea, Olmos, Irsa Sur, tramos 2 y 3, Vías Nuevas de Lima. Al respecto, este marco temporal, señor magistrado, que engloba el supuesto delito de lavado de activos por el cual se le acusa a mi cliente, tiene ese derrotero a lo largo de toda la investigación. En la disposición número 43 del 15 de abril del año 2018, en la que se formaliza la investigación preparatoria, se establece ese marco temporal. En la disposición 43 del 30 de mayo del 2019, mediante la cual se amplía la formalización de la investigación preparatoria, se mantiene el mismo marco temporal. En la disposición 51 del 9 de septiembre del 2019, en la que se amplía el fáctico de las imputaciones, también. En la disposición 78 del 8 de junio del 2020, en que también se amplía el marco fáctico, se mantiene ello. En la 95 del 22 de marzo del 2021, en que también se amplía una vez más el fáctico, se mantiene el mismo criterio. En la disposición 100 del 15 de abril del 2021, lo propio. En la 173 del 21 de febrero del 2023, en que también se amplía el marco fáctico, se mantiene el mismo marco temporal. Y finalmente, en la disposición 195 del 27 de abril del 2023, en la que se amplía el marco fáctico y se ordenan las imputaciones en hecho, se mantiene lo mismo. Entonces, tenemos un derrotero, señor magistrado, de por lo menos 8 disposiciones del Ministerio Público en que se ha ratificado siempre que el marco temporal investigado era él, que iba desde el 2001 al año 2016. Entonces, en ninguna de estas disposiciones, a lo largo de, como le señalé, estos casi 6 años de investigación, no se ha señalado de una manera diferente que lo que se estaba investigando eran casos distintos de lavado de activos, es decir, que por cada proyecto que se investigaba o por cada asesoría financiera o por cada depósito se iba a considerar un delito de lavado de activos independiente. Y es que la regla es, en estos casos, que se investiga un determinado marco temporal que, como lo señalé, va del 2001 al 2016, y luego de analizar todas esas operaciones comerciales que se puede haber realizado en ese periodo de tiempo, se emite una decisión. Y en esta línea de razonamiento, la propia Fiscalía, doctor, afirma que los hechos que constituyen delito de lavado de activos que estarían vinculados al señor Pedro Pablo Kuczynski se han realizado en diversos momentos durante este periodo señalado, con la participación de las personas allegadas que ahora son acusadas como parte de una, por supuesto, inexistente organización criminal. Y esto puede usted verificarlo también en el propio requerimiento acusatorio en la página 48. Al respecto también se establece que el monto total de los activos que supuestamente habrían sido lavados en este periodo de tiempo ascendería a una suma de 12 millones, con lo cual, queda claro que no se han investigado pues 6 delitos independientes de lavado de activos que justifican lo que se pretende señalar ahora, que nos encontramos ante un concurso real de delitos y como consecuencia de ello lo que se busca es sumar las penas. Entonces, en este caso, doctor, no se cumple con la pluralidad, con el presupuesto de una pluralidad de delitos independientes, que es lo que la norma penal requiere para poder sumar las penas, ¿no? Entonces, está claro que lo que se le imputa al señor Kuczynski respecto a un delito de lavado de activos que se había configurado en un espacio temporal que va desde el 2001 al 2016, pese a que luego de este derrotero de disposiciones y de actos de investigación que le he mencionado a lo largo de 6 años después es modificado en la acusación por parte del Ministerio Público, que ha determinado que la primera operación que podría identificar
proviene de TGP y que recién fue en el año 2003, pese a que hay un periodo muerto del 2001 al 2003 en que no se había producido ninguna operación sospechosa, por llamarla de alguna manera, que pueda configurar alguna hipótesis de lavado de activos, el marco temporal se mantiene incólume del 2001 hasta el año 2016, con lo cual nos encontramos pues ante una presunta comisión de un delito continuado de lavado de activos. En este caso ha sido postulado como agravado por la situación de la pertenencia a una supuesta organización criminal. Y al respecto, la Corte Suprema ya se ha pronunciado, doctor, en la casación 1528 del año 2018 del Cusco, en la que señala que los requisitos necesarios están ubicados en la pluralidad de acciones u omisiones, la homogeneidad del modus operandi, la pluralidad de violaciones de la misma ley u otra de similar naturaleza, es decir, que se afecte al mismo bien jurídico, el contexto temporal de realización de las acciones, es decir, que hay una conexidad espacio-temporal, la identidad del sujeto activo, o sea, que sea la misma persona, en este caso el señor Kuczynski, y la unidad del sujeto pasivo, en este caso pues, es el Estado, ¿no? Y respecto al plano subjetivo, que haya una unidad de resolución criminal, ¿no? Que se trate de un mismo designio criminal, ¿no? Se exige la presencia pues de un dolo global que tenga que ver con un conocimiento potencial total y unitario del tipo realizado, que abarca todos los momentos en que este sujeto activo, en este caso el señor Kuczynski, continúa sistemáticamente con este accionar delictivo de lavado de activos, ¿no? Todos estos requisitos se cumplen en el caso del señor Pedro Pablo Kuczynski. Por tal razón, señor magistrado, la pena propuesta por la Fiscalía no podría exceder de 10 años de pena privativa de libertad, al haber sido planteada esta pena concreta parcial para cada uno de los 4 hechos objeto de acusación, siendo que en este caso debe considerarse como un solo delito de lavado de activos continuado y no en una sumatoria de penas, porque, como señalaba, se trata de una misma resolución criminal producida en un periodo de tiempo que va desde el 2001 al 2016. Luego, en cuanto a la pena establecida para el señor José Luis Bernaola Ñuflo, también observamos que se le atribuye ser autor de lavado de activos, nuevamente agravado por el hecho de una pertenencia a una supuesta, negada desde nuestra parte, por supuesto, organización criminal, concretamente o en la modalidad de actos de ocultamiento, y el señor se encuentra únicamente comprendido en este extremo, ¿no? de actos de ocultamiento. Y lo que desarrolla el Ministerio Público en el fundamento quinto de su requerimiento escrito, cuando desarrolla la participación que se le atribuye Continúe, por favor, continúe. Cuando desarrolla la participación que se le atribuye al señor José Luis Bernaola Ñuflo en calidad de autor de este delito, sostiene que se ha desarrollado su participación en lo referente al hecho número 5, que está vinculado al proyecto IRSA Sur tramos 2 y 3, por el cual lo está acusando. Esto lo puede comprobar usted en la página 1352 del requerimiento acusatorio. Y también se puede apreciar ello en el cuadro resumen que consigna la Fiscalía en la página 1388. Y se señala que estaríamos ante un concurso real de delitos, estableciendo una sumatoria por el concurso real del artículo 50. Sin embargo, queda claro del propio desarrollo del requerimiento acusatorio y de las imputaciones concretas que en el caso del señor José Luis Bernaola Ñuflo estamos ante un solo hecho de lavado de activos, que es el hecho número 5, por lo cual en este caso tampoco existe un concurso de delitos alguno, y es una situación que también tiene que ser subsanada por la Fiscalía. Paso ahora a lo pertinente a las personas jurídicas. Al respecto, hemos observado la pretensión del Ministerio Público respecto a la disolución y liquidación del Dorado Asset Management Company, SAC,
Y en lo referente a ello, lo que sostenemos, señor magistrado, es que esta medida no sería idónea, ya que la finalidad que se requiere alcanzar, señala el Ministerio Público, es evitar que la persona jurídica que habría sido instrumentalizada, en este caso El Dorado, por parte de mi cliente Pedro Pablo Kuczynski para facilitar el ingreso de activos ilícitos mediante la adquisición de inmuebles, no se había producido. Y al respecto, consideramos que no se ha sustentado cuál sería esta finalidad futura que pretende alcanzar el Ministerio Público disolviendo y liquidando esta empresa de manera permanente. Únicamente lo que señalan es que se constituye como parte de su teoría del caso que se habría utilizado la misma para que ingresen activos maculados a través de la compra de inmuebles, mas no desarrollan cuál es el objetivo que buscan alcanzar con la... Doctor Midolo, no llegué a comprender todo. ¿Cuál es el cuestionamiento con el caso de Bernardo Lañuflo, del hecho 5? Puntual. Que en este caso se le está imputando un concurso real de delitos y solamente el señor Bernardo está comprendido en un hecho que es el 5. La persona jurídica que me mencionó, ¿cuál es? Dorado Asset Management Company SAC. Por Dorado. ¿Qué se cuestiona en Dorado? La Fiscalía está pidiendo disolución y liquidación como medida contra esta empresa, y lo que nosotros cuestionamos es que en este caso esta medida no resulta idónea porque la Fiscalía pretende ello únicamente señalando que como parte de su teoría del caso se habría utilizado a esta empresa para que ingresen activos maculados a través de la compra de inmuebles, pero no desarrolla cuál es el objetivo que busca alcanzar con la obtención de esta medida, ¿no? Y sin este requisito, esta medida no puede ser de ninguna manera considerada idónea para una persona jurídica. En cuanto al presupuesto de la necesidad, lo que sostiene es que no existe otra medida igualmente satisfactoria a la solicitada, toda vez que de mantenerse vigente la empresa existe la peligrosidad objetiva que la citada persona jurídica pueda volver a cometer o ser instrumentalizada para cometer delitos en cualquier momento. Tengo problema, no lo llego a escuchar. Por momentos se va el audio y lo pierdo. No llego a entender lo que indica. Estaba hablando de Dorado Asset Management relacionado al tema de la necesidad. ¿Qué puede repetir? ¿Me escucha bien o me vuelvo a conectar? Si no. Mejor vamos a conectar, doctor, unos 2-3 minutos. A ver, hágalo. Continuamos. A ver, lo escucho, doctor Midolo. Dorado Asset Management, necesidad. Gracias, doctor. Estaba sustentando respecto a Dorado Asset Management. Como adelanté, la Fiscalía está solicitando una medida de disolución y liquidación, específicamente la del inciso 2 del artículo 105 del Código Penal. Había desarrollado el presupuesto de necesidad. Lo que señalé es que en este caso consideramos que la Fiscalía, el Ministerio Público, no ha justificado respecto a Dorado Asset Management por qué sería necesario esta medida de disolución y liquidación, teniendo en cuenta además que respecto, por ejemplo, de la otra persona jurídica a la cual represento, Westfield Capital, y también hay una tercera empresa que es Latin American Enterprise, a la que no represento, pero que también está imputada, se ha solicitado la medida de prohibición a la sociedad de realizar futuras actividades de la clase de aquellas en cuyo ejercicio se haya cometido o favorecido o encubierto un delito, ¿no? O sea, no se señala ni siquiera por qué en un caso opta por esta medida menos grave de prohibición de la sociedad de realizar futuras actividades y por qué en el caso del Dorado sí pide su disolución y liquidación, o por ejemplo, por qué no bastaría con una medida de suspensión, de multa o cualquier otra de las que permite nuestro Código Penal. Y finalmente, respecto a la proporcionalidad de la medida, consideramos que tampoco se cumple con este requisito, ya que se está afectando directamente los derechos de una persona jurídica cuyo titular del 100% de las acciones y derechos es un tercero ajeno al proceso, que en este caso es la señorita Susan Kuczynski Lange. Por tanto, el hecho de liquidar la empresa
que tiene como finalidad o tendría como finalidad la administración de los bienes muebles de su propiedad, que son además producto de su derecho a la herencia, no puede ser planteado sin una debida motivación y análisis constitucional adecuado. Y en el caso en concreto, a nuestro entender, queda claro que esta medida resultaría ser claramente desproporcionada y abusiva, por lo cual consideramos debe también en su oportunidad ser desestimada. Respecto de Westfield Capital, doctor, no hemos presentado ninguna oposición, tampoco vamos a observarla porque en realidad esto es una empresa que ya no está en funcionamiento desde hace muchos años, ¿no? Muy bien, Ministerio Público. Doctor García Cabero, un momento, señor fiscal. Sí, doctora, reitero, para poder aclarar, doctor, si me permite, yo sé que el Ministerio Público ahora va a absolver las observaciones formales que ha hecho el doctor Midolo, pero quería saber si usted luego de ello iba a resolver, porque nosotros hemos presentado también algunas que son coincidentes y sí nos gustaría también que nos escuche antes de tomar una decisión al respecto. En su caso, usted asume la representación de Gerardo Sepúlveda. Quesada. ¿Habría un inconveniente que el Ministerio Público se escucha al abogado defensor y posiblemente alguno de los puntos que ha expuesto el doctor Midolo que puedan ser coincidentes pueda brindar una respuesta para ambos supuestos? Consideramos que para guardar un orden, doctor, por favor, se daría procesado por procesado y una vez cerradas y resueltas o levantadas observaciones, pues el abogado ya tendrá conocimiento de si hay una observación que tiene que hacerla o no, en caso ya haya sido levantada, así es lo mismo. Ya. Doctor García Cabero, será escuchado esa oportunidad y en todo caso esto podrá dar lugar a que pueda también pronunciarme, decir de lo que usted me indica, si que hay aspectos que puedan ser distintos a los señalados por la argumentación que desarrolla el doctor Midolo. O sea, que usted No, entiendo que hay un orden, doctor, pero lo que sucede es que va a tomar usted una decisión sobre un punto sin habernos escuchado, a pesar de que hemos planteado temas similares, aunque con argumentos también adicionales que no ha mencionado el doctor Midolo, y usted va a tomar una decisión sin habernos escuchado, y eso es lo que a mí me preocupa. En todo caso, no sé si me daría la posibilidad de reponer si es que la decisión no fuese a favor del doctor Midolo, y yo tengo argumentos que el doctor Midolo no ha expuesto y que creo que también son relevantes para que usted pueda tomar una correcta decisión. Bueno, está en toda la posibilidad de poder plantear la reposición si lo considera. Lo que estoy mencionando yo es que no voy a dejar de escucharlo, lo voy a escuchar en su oportunidad, cuando corresponda a su turno, y lo que mantengo es un orden de escuchar el debate específico que se tiene que desarrollar en función a estos puntos que ha expuesto el doctor Midolo. No, doctor, no, es que yo pensé que usted, luego de escuchar al Ministerio Público, iba a pronunciarse sobre los defectos formales presentados por el doctor Midolo. Si no se va a pronunciar y se pronunciará después de habernos escuchado todos, entonces disculpen mi intervención y no tengo nada que decir. Sí, doctor, si es una situación, por ejemplo, de hechos, y me adelanto a manifestar, que han sido parte de una estimación ante la petición del Ministerio Público, que no son tratados acá, evidentemente la situación pudo dar por superado. Si hay cuestiones de fondo que significan tenga que efectuar una argumentación, digamos, con un canon un poco más profundo, definitivamente no voy a poder brindar una respuesta inmediatamente. Dependerá de esta situación, pero voy a escuchar al Ministerio Público qué tipo de respuesta tiene, y ante su insistencia lo escucharé a usted también, y voy a identificar qué puntos son coincidentes para emitir pronunciamientos. Voy a avanzar. Gracias. Sí. A ver, señor fiscal, lo escucho. Okay. Bueno, absolviendo las observaciones planteadas por la defensa de Pedro Pablo Kuczynski, asimismo la defensa el abogado representa también al señor Bernardo Lañuflo, a Westfield Capital, a Dorado Asset Management. No obstante, tengo una observación respecto a la legitimidad de dos observaciones planteadas. No sé si hay legitimidad para poder contestar. ¿Sería posible manejarlo en el orden que ha expuesto el abogado defensor, incluso dar una numeración? He apuntado un promedio de... Me voy a referir a ellas por número cada vez. ¿Y si usted considera que no hay legitimidad? Considero que dos específicamente no hay legitimidad por cuanto es la 21 y la 22.
Ya, cuando lleguemos a ese orden, lo indica. Y en Ok. todo caso, Listo. lo ideal. A ver, Bueno, comienzo con la 1 entonces. respuesta del Ministerio Público. Muy bien. Respecto a la observación 1 planteada, se remite a la página 6. La defensa señala que el señor Pedro Pablo Kuczynski nunca habría sido representante de la empresa Latin American Enterprise y que tampoco existe documentación que pueda acreditar ello, ¿no? Al respecto, debemos señalar que el señor Pedro Pablo Kuczynski ha intervenido al momento de la constitución de la persona jurídica, asimismo ha actuado en calidad de representante durante la comisión de los hechos que se le imputan, esto es, durante la comisión de los hechos, conforme se va a acreditar ya en el juicio oral con los medios probatorios ofrecidos por parte del Ministerio Público. Y esto se ha precisado debidamente con medios probatorios ofrecidos en los folios 2214 al 2216. Por ello es que consideramos al respecto que, pues por ello que se ha puesto como representante, porque el señor Pedro Pablo Kuczynski durante la comisión de los hechos ha actuado en calidad de representante. Si bien este término como representante, pues no se encuentra dentro del ordenamiento extranjero, porque esta empresa Latin American Enterprise es una empresa constituida en el extranjero, donde el término similar a representante, pues es otro, ¿no? Como manager u otros términos utilizados. Esto respecto al punto 1. Respecto a la observación número 2, efectivamente en el acto se hace una precisión. Debe señalarse que en la página 10 debe decir Pedro Pablo Kuczynski fue incluido como presidente de Westfield Capital Ltd. Esa es la precisión que se realiza en el acto a fin de levantar la observación planteada. Respecto a la observación 3, A ver, quiero entender esto. El cuestionamiento fue que indica el abogado que fue incluido como presidente de First Capital. sí. ¿Es así o nunca fue presidente? O... Como representante, cuestionan que si el imputado Pedro Pablo Kuczynski era representante de la empresa. Es la 1, ¿verdad? ¿O la 2? Del 2, se indica que en la página 10, La página 10. de que es presidente de First Capital. Sí, pero la precisión que se está realizando es que debe decir Pedro Pablo Kuczynski fue incluido como presidente de Westfield Capital Ltd. Presidente. Sí, como presidente de Westfield Capital. Estamos cambiando solamente un término. Ah, Respecto a la persona jurídica. no First Capital. No, ajá, pero es Westfield Capital. Se está cambiando la persona jurídica indicada. Doctor Midoro. Doctor Midoro. Doctor, lo que pasa es que sí. Hay una variación a Westfield Capital, no es First Capital. Correcto, lo que pasa es que en la referencia se estaba desarrollando lo pertinente a la empresa First Capital, no Westfield Capital. Entonces, no es un tema que tenga que ver con el cambio de denominación únicamente de la persona jurídica, ¿no? Sino es que en realidad el señor no tiene ninguna vinculación con First Capital, ¿no? Es otro de sus coacusados. Cuando indica de la referencia de First Capital, se refiere porque en ese punto se ahonda sobre el desarrollo de esta empresa y no la de Westfield Capital. Sí, correcto. Ministerio Público. Bueno, si el doctor considera que el abogado del señor Pedro Pablo Kuczynski considera que todavía le caben dudas, en todo caso se va a precisar por escrito para que puedan comprenderlo mejor, porque en este caso incluso la página 10 se está remitiendo a hechos antecedentes a los hechos, no son concomitantes, son hechos antecedentes. Está bien. En ese sentido, por escrito. ¿Ya? ¿Letrado? ¿Algo que mencionar? No, correcto, doctor. Entonces, por escrito. Por escrito. La aclaración se hace por escrito. De algún modo, pues es una forma de llenar al Ministerio Público a la observación del abogado. Ya. Nos estaríamos adhiriendo en todo caso a la observación, doctor, para explicarlo. Allanando, adhiriendo, finalmente usted está acogiendo lo que indica el abogado. Así que poco importa el tema del término que se puede utilizar cuando el fin es que está cogiendo esta observación. El inciso, el 3.3, página 23 y 24, último párrafo, indica de su requerimiento escrito. Sí, ha hablado de Susana Villarán. Sí, a este punto nosotros tenemos que referir que en este caso, páginas 23 y 24 pertenecen a la narración de las circunstancias precedentes, ¿no? Lo que se indica desde el folio 7. Es por eso que se mencionan a los funcionarios de la Municipalidad de Lima. Esto es porque en el hecho 6, el hecho previo, fuente generador de lavados de
activos ilícitos, perdón, son los actos de corrupción cometidos durante la contratación de la obra Vías Nuevas de Lima en la contratadas entre la Municipalidad de Lima y Odebrecht. Es por eso que se hace mención a los funcionarios de la Municipalidad de Lima. Pero sí se va a realizar también precisiones por escrito para que pueda tenerse más claro en caso la forma en la cual se ha narrado estos hechos pues resulte confusa para la defensa. A ver, la defensa. Dígame una cuestión al Ministerio Público. ¿Estos qué son hechos anteriores? Sí, son hechos precedentes que explican el marco donde se habían generado los activos ilícitos que luego ya en los hechos propiamente que acusamos, que es lavado de activos, viene después. Esos son hechos antecedentes. Circunstancias precedentes. Pues, letrado. Sí, nosotros insistimos, doctor, porque la precisión que hace la Fiscalía en este caso es respecto a estas personas como imputados. Entonces, no se señala acá, estamos relatando los antecedentes de otro caso para poder ejemplificar mejor el presente caso. Entonces, sí pediríamos en todo caso que se haga la precisión por escrito, ¿no? Porque textualmente le hemos puesto la frase, se hace referencia a Villarán, Castro y demás como imputados, ¿no? Un momentito, ¿está el especialista de audio? ¿Quién está como especialista de audio en este caso? Jessica. Jessica Nicama, doctor, sí. Jessica, por favor, desarrollos punto por punto, ¿ya? Así en ese orden. El número 1, ¿ya? 2, el número 1. El número 2, del cual está en referencia a ver, te consigno, ya que es de la página 10 de la Fiscalía, tercer párrafo, en el que se manifiesta que Pedro Pablo Kuczynski Godard es presidente de First Capital y el Ministerio Público va a aclarar por escrito de que se trata de, bueno, ya indicará por escrito, se trata de Western Capital y sobre todo por qué incluye en ese ámbito a Westfield, su relación en esa oportunidad. Del punto 3, que corresponde a la página 23 y 24, último párrafo del requerimiento del Ministerio Público, se ha hecho mención al imputado, a los imputados o a los ciudadanos Susana Villarán de la Puente, Arzubial de Lorrieta, entre otros, ¿no? Entonces, el Ministerio Público indica que esto corresponde a circunstancias precedentes, algunos manifiestan en textos hechos anteriores, y indica que se va a aclarar en todo caso este extremo para entender el contexto de por qué se hace mención a estos nombres. ¿Ya? Y así va a seguir desarrollando Jessica, punto por punto, conforme vamos tratando. ¿Ya? Es muy importante porque esto me permite organizar. Un momento, por favor. Perdón, vamos a continuar. Ya, 4. Punto 4, Ministerio Público. Sí, respecto al punto 4, señor magistrado,
Es similar al punto 3, también se vuelve a mencionar porque se ha indicado o se ha referido a los funcionarios de la Municipalidad de Lima. En el mismo ¿Vas a aclarar? se va a precisar por escrito. Ya, aclarar por escrito. El siguiente, punto 5. El punto 5 se indica que el señor Pedro Pablo Kuczynski no habría ocupado cargo público del 2007 al 2015. Esto es un hecho cierto que se precisa en este acto, si es que se puede levantar la observación o si la defensa considera que necesita una precisión por escrito. Como son hechos, van a ser por escrito en todo caso. Sí, está bien. Pero igual con signo de que es válido la observación. La observación planteada. Válida la observación. Muy bien. Por escrito entonces se declara. El punto 5. Jessica, ¿me está siguiendo? Jessica. Sí, doctor. Ya, está bien. El punto 6. Sucede lo mismo, doctor, en el punto 6 que en el punto 7, en el 8, porque en estos casos se está refiriendo, en el 7 y el 8, perdón, el 6 y el 7. En ambos casos se está indicando por qué se ha hecho referencia a empresas o a hechos que tuvieran que ver con los hechos desacumulados en mérito a la resolución 7 del 5 de marzo del 2024. En tanto que esta es una resolución que se ha emitido después de presentarse la acusación fiscal, pues es lógico que corresponde una precisión por escrito al respecto. Entonces también se va a presentar una precisión por escrito respecto a la observación planteada número 6 y número 7. Coincidente en el hecho de que como no son parte del proceso en la medida que han sido separados por autorización judicial, eso es lo que va a precisar, ¿es así? Se va a precisar también porque, si bien es cierto, estas personas han sido desacumuladas, esos hechos han sido desacumulados, ahí tenemos nuestros hechos narrados tienen partes, ¿no? Hechos concomitantes, hechos precedentes, hechos posteriores. Dentro de estos, no nos podemos desligar de todos. Vamos a hacer una narración de qué va y qué no. Perfecto, está bien. Entonces hablamos del punto 6, punto 7. Vamos al punto 8. Sí. Por un momento. Punto 8, que es... que tiene que ver con las empresas que también han sido... ¿El punto 8 también el mismo fin? Sí, se relaciona mucho porque aquí se cuestiona cuál es el monto total de lavado de activos. Durante la oralización de la acusación, ya el Ministerio Público ha mostrado un cuadro donde se ha consignado los hechos 3 y 7 y otro cuadro donde no están. Y se ha indicado que al declararse firme la resolución 7 que ordena la desacumulación de hechos, pues estaría quedando de esa manera. Se ha postulado ambas formas. Entonces, de cierta forma se ha contestado esta observación sin perjuicio de hacerse por escrito. Lo escucho, letrado, mi dolo. Sí, doctor. Bueno, al respecto, nosotros sí insistimos en esta aclaración porque este es un punto que además ya fue puesto en conocimiento de su despacho al inicio de esta etapa de control. Su despacho ha tenido a bien decidir continuar con la tramitación sin perjuicio de esperar a las impugnaciones. Esto fue un punto que fue sustentado por esta defensa respecto a este tipo de inconvenientes que podía producirse, pero lo cierto es que al momento estos hechos no están. Más allá de que en el momento en que la Fiscalía desarrolló el requerimiento por escrito, lo cierto es que en este momento no lo están. Entonces, sí tendría que aclararlo por escrito y tiene que ser ese el documento con el que nosotros trabajemos, ¿no? Sí, y eso no lo ha negado el Ministerio Público, doctor Midolo, y además del hecho de que sí que se ha esperado la resolución autoritativa de este órgano jurisdiccional, el hecho es que la petición vino mucho antes. O sea, es una situación que pudo haberse previsto. Está bien. Eso se corrige también por escrito. El punto 8, por escrito. El punto 9. En el punto 9 entendemos que también se va a hacer una precisión por escrito porque en este caso se está cuestionando cuáles eran las posibilidades o de que tenía el procesado Pedro Pablo Kuczynski de nombrar a los integrantes de Proinversión. En este caso, a consideración del despacho se ha hecho una errónea interpretación de lo que se ha narrado en el requerimiento, por cuanto la defensa señala que solamente estaría referida a los miembros del Comité de Proinversión. No obstante, de una lectura correcta del folio 55 del requerimiento acusatorio, se ha consignado el término elegir a los integrantes de la institución. Es decir, nos estamos refiriendo a que
esta persona tenía la posibilidad de elegir a los integrantes de la institución, lo cual sí podía realizar en su calidad de presidente del Consejo Directivo de Proinversión. ¿Y por qué era presidente del Consejo Directivo de Proinversión? Por su propia calidad de ministro de Economía y Finanzas. Es más, él es una de las personas que firman las resoluciones que nombran a los miembros integrantes de la Proinversión. Abogado. Y nosotros insistimos, doctor, porque el cuestionamiento va en relación, obviamente, en un primer momento a la elección de los miembros de Proinversión, como lo ha señalado la Pero, señorita representante de la ¿qué es el Secretaría. Ministerio Público en ese hecho? ¿Qué es lo que manifiesta? Creo que eso va a ser básico. Dice que como Sí. presidente elegía a Como los... presidente de Proinversión, él tenía la capacidad de elegir quiénes iban a integrar Proinversión y en lo específico también quiénes iban a entrar los comités. Lo que nosotros observamos es que el señor Kuczynski, en primer lugar, era presidente del Consejo Directivo de Proinversión, no por elección voluntaria, sino porque la ley así lo mandaba. Cuando él ha dejado de ser ministro de Economía, ha pasado a presidir el Consejo Directivo de Proinversión, otro señor ministro. Entonces, nosotros sí nos ratificamos, o en todo caso insistimos en esa observación y estaríamos al pendiente de ver cuál es la respuesta por escrito que daría la Fiscalía para evaluar si continuamos o no con la misma, ¿no? Ya, pero quiero entender esta situación. En el caso del cuestionamiento es que como presidente del Consejo Directivo no puede elegir a los miembros del Comité de Proinversión. Eh, Sí. ya, está bien, así lo tengo muy claro. Y el Ministerio Público, lo Sí, escucho señor magistrado, en todo caso, en ese momento, sí, lo que está cuestionando la defensa como es presidente, sí. si lo que estaba cuestionando es cuáles eran las facultades que el señor Pedro Pablo Kuczynski tenía en su calidad de presidente del Consejo Directivo, pues esto no viene a ser una observación de forma propiamente, ya va a ser una observación de fondo que se va a poder acreditar en la etapa correspondiente, que es el juicio oral, en la cual se va a poder determinar si esta persona tenía o no posibilidad de cometer el ilícito planteado. No es una observación de fondo propiamente ya esto. Ya. A ver, quiero ver una cuestión. De acuerdo a cómo se ha desarrollado la imputación, se manifestó que en su calidad de presidente del Consejo Directivo, él era quien elegía a los miembros del Comité de Proinversión. ¿Eso se manifestó? ¿Esos fueron los términos que utilizó la Fiscalía? Los términos que se ha utilizado es que él en su calidad de presidente del Consejo Directivo de Proinversión tenía la posibilidad de elegir a los integrantes de dicha institución. Esa es la tesis fiscal, esa es la tesis que se va a acreditar en la etapa correspondiente con la actuación de medios probatorios que corresponde en su momento. Señor Altrado. Sí, bueno, lo que pasa, doctor, es que la Fiscalía está respondiendo evidentemente en genérico, ¿no? O sea, lo que señala, dice la tesis, es que ella elegía a los miembros. ¿Quiénes son los miembros? Los miembros administrativos, los miembros del comité, los miembros del equipo de seguridad, de limpieza. Es una respuesta muy abstracta. Lo concreto es que la imputación... Voy a revisar mejor el documento, porque pareciera de que se ha dado respuesta. Voy a revisar. 2 minutos, porque sé que esa es la página 55. 2 minutos. A ver, pude identificar lo que manifiesta el abogado defensor. Efectivamente está en la página 55. En su redacción se indica que Pedro Pablo Kuczynski Godard, aprovechando el cargo de ministro de Estado y ostentaba como tal, como se ha podido advertir en el cuadro anterior, ocupó los cargos de ministro de Economía y Finanzas y posteriormente el cargo de presidente del Consejo de Ministros. En esa condición, hacía uso de influencias y de la información privilegiada que manejaba para ejercer injerencia directa en el Comité de Proinversión, del cual era presidente del Consejo Directivo. Ahí no hay un punto ni coma, pero lo dice, cuando fue ministro de Economía y Finanzas, y como tal se encargaba de elegir a los miembros integrantes de dicha institución, haciéndose un pie de página a Proinversión. Para ello, la empresa Odebrecht, para que la empresa Odebrecht pueda adjudicarse la construcción y mantenimiento de las obras de gran envergadura en el país. Bueno, de acuerdo a la redacción, es para el ministro. Tendremos que, en todo caso, hablar un tema de facultades. Doctor Midolo. Lo que pasa, doctor, es que la explicación que se hace de cómo así el señor es presidente del Consejo Directivo de Proinversión está referida a que se produce cuando es ministro de Economía y Finanzas. Eso es correcto, eso no estamos cuestionando. Pero lo que señalamos es que, porque como usted ha señalado, es una lectura corrida, ¿no?
injerencia directa en el comité de proinversión, del cual era presidente del consejo directivo cuando fue ministro de Economía y Finanzas, y se encargaba de elegir a los integrantes de dicha institución. Entonces, nosotros cuestionamos esto porque obviamente el señor Kuczynski, al haber ocupado el cargo de presidente del consejo directivo, no tenía la facultad de elegir a ningún miembro del comité que evaluaba los proyectos. Entonces, ese es nuestro cuestionamiento. Ministerio Público, esta situación lo evalúo como una cuestión de fondo, de acuerdo a las facultades que tengan que evaluarse, que tenía como presidente del Consejo Directivo cuando fue ministro de Economía, o va a ser materia de algún tipo de aclaración. No, en este caso, como ya se ha mencionado, nos reiteramos en lo que ya hemos dicho, la defensa que acaba de oralizar sigue haciendo mención a las facultades que tenía o no el señor Pedro Pablo Kuczynski. Esto de si tenía facultades o no tenía facultades es algo que se va a acreditar con actuación de medio probatorio, o sea, el ROF, el MOF, y eso va a ser en la etapa correspondiente. Eso no pertenece a una observación formal, por lo cual consideramos que debería ser rechazada de plano. Está bien, sí, esto no ingresa como observación formal, efectivamente, acojo lo manifestado por el Ministerio Público. Eso se evaluará por una cuestión de analizando las facultades que le correspondía como presidente del Consejo de Ministros y cuando fue ministro de Economía y Finanzas. Si contaba con esas facultades para la elección de los integrantes de dicha institución cuando está referida a proinversión. Muy bien, eso se desestima. Seguimos. Okay. Respecto a la observación número 10, en este caso, se ha cuestionado que se ha hecho mención a la carpeta fiscal 18-2019. Efectivamente, en este acto se hace la precisión de que debe decir en la carpeta fiscal 9-2018, donde antes decía 18-2019, a fin de tener por levantada la observación planteada. Muy bien. Letrado. ¿Algo tiene que manifestar? No, estamos con formación. Muy bien. Entonces se levanta en este acto. Se levanta en este acto. Se consigna como tal Jessica. Muy bien. Se levanta en este acto sin espera de precisión por escrito o por escrito. 11. De la 11. Sí, señor magistrado, al respecto a la 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, bueno, hasta la 20, se va a precisar por escrito porque todas estas observaciones tienen que ver con los hechos desacumulados en mérito a la resolución número 7 del 5 de marzo. Y es por ese motivo que, en coherencia con lo antes dicho, pues se va a realizar precisiones por escrito. Por escrito. A ver, vamos a ver un momento. Esto está en relación a los hechos que ya han sido desacumulados. Exacto, es el hecho 7, el hecho 3, la imputación respecto a Denise Bárbara Hernández. Jessica, ¿me sigues? Sí, doctor. Muy bien. Del hecho 11, del ítem o cuestionamiento con el número 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20, el Ministerio Público desarrollará precisiones por escrito bajo esta premisa, ¿no?, de que se tratan de hechos que han sido desacumulados del presente expediente y esa desacumulación se da por una resolución de este juzgado. En relación al número 21. Respecto al punto o la observación planteada como número 21 y 22, queremos cuestionar la legitimidad de la observación por cuanto son respecto a la señora Gloria Kisig, y la defensa cuando ha oralizado ha señalado que es abogado de la señora Gloria Kisig, lo cual es falso, por lo cual la señora Gloria Kisig ha personado en la presente audiencia a la doctora Raiza
Raiz Arroyo y defensa conjunta a otros abogados, y en ninguno del listado de abogados figura el doctor Midolo, por lo cual no sabemos si el doctor tiene facultades para poder cuestionar aspectos respecto a esta procesada, ¿no? A Gloria Kisi. Se refiere por el número 21 y 22. Sí. Se ha cuestionado que... ¿Cuál es el nombre de la abogada? El nombre de la abogada es Raiz Arroyo. Doctor Midolo, defensa, es una defensa conjunta, ¿no? ¿Le alcanza a la No, doctora? no es una defensa conjunta, obviamente he hecho la observación, pero solamente le pediría, por su intermedio, doctor, que se rectifique la señora fiscal, porque yo nunca he mencionado que soy abogado de la señora Kisic. Yo he hecho una observación, porque evidentemente hay un error. Seguramente en el momento que le toque la defensa de la señora Kisic, también la hará saber, pero lo que sí quiero que quede en claro, porque esto está siendo grabado, que yo nunca he manifestado ser defensa de la señora Kisic Wagner. Ya. Y su participación cuando hace expresa mención de la procesada Kisic Wagner en lavado de activos respecto a empresas que ya se encuentran, digamos, excluidas de como fáctico en este proceso, no responde al hecho de que haya actuado como una suerte de defensa de Kisic Wagner. Lo que pasa, doctor, es que evidentemente tiene vinculación porque si se tienen que extraer los hechos 3 y 7, no se puede considerar tampoco esa imputación, pero en todo caso es una observación que creo que va a resultar clara en el momento que le toque Posiblemente realizar ahí otra. posiblemente ahí se da la confusión, doctor Midolo. Sí, justamente, ya está bien. Ya. El Ministerio Público, con independencia de que quien deba defender estos aspectos de los hechos 3 y 7 del ítem 21 y 22, puede estar referidos a la procesada Kisic Wagner, también no evidencian de que se tratan de hechos que han sido desacumulados del expediente. Efectivamente, si su judicatura dispone que va a admitir estas observaciones planteadas, el Ministerio Público recién en ese momento podría contestar respecto al punto planteado, ¿no? Y esto es que efectivamente sí se trata de hechos que han sido parte de la desacumulación. Sin embargo, antes tenía que resolverse si había legitimidad o no para poder contestar. En todo caso, sí, pues no existe una legitimación de la defensa técnica de poder efectuar observaciones de quien no defiende. No obstante, de oficio, el juzgado pues le pregunta al Ministerio Público si respecto a lo señalado aquí de hechos acumulados va a ser materia de precisiones. Sí, efectivamente, señor magistrado, respecto a este caso también va a ser materia de precisión la imputación concreta para la señora Gloria Kisic Wagner, porque en este caso también se está refiriendo a hechos desacumulados en mérito a la resolución 7. Entonces, Jessica, del punto 21 y del punto 22 se señala que al estar referidos las observaciones a la procesada Kisic Wagner, que ha sido formulada por el doctor Midolo, no es el abogado que corresponde y por eso se desestima. No obstante, el juzgado de oficio, aún considerando de que estos son hechos son comprobables, insta al Ministerio Público para que se pronuncie de oficio, y el Ministerio Público también considera que va a efectuarse la precisión de esta situación por escrito. 23. Respecto al punto 23, punto 24, así como el punto 25, nosotros debemos indicar que se va a realizar una precisión por escrito también, porque en estos casos también se encuentra relacionada las observaciones a los hechos que han sido objeto de desacumulación conforme la resolución 7 del 5 de marzo del 2024. Muy bien, así se señala. Del punto 23, 24 y 25 son sobre hechos que han sido desacumulados y el Ministerio Público va a efectuar las precisiones por escrito. Del punto... Ahora, este es el punto 26 del ofrecimiento probatorio. ¿Qué tan oportuno puede hacer manejarlo en esta oportunidad, señor fiscal? Disculpe, señor magistrado, ¿se refiere a qué punto? ¿Al 26? 26. Sí. Al respecto, la observación ha sido que debió citarse el literal A y no el B, y nos encontramos de acuerdo. Hacemos la precisión en el acto de que el artículo debe decir, ¿no? Debe decir en el requerimiento el artículo 375, numeral 1, literal A. Y esperemos, bueno, queremos
levantar la observación de esta manera, con esta precisión. Ya, muy bien, así se levanta. Acá lo precisa en este acto, Ministerio Público. Muy bien. Ahora vamos al tema de las penas. Doctor García Cabero, cuando entramos al tema de la pena, ¿también alcanza en similitud a su patrocinado? No, doctor, lo No. mío era en relación a la señora Denise Hernández. Ya, pero... Ya. Lo que el Ministerio Público va a precisar, ¿no? Entonces continúo. A ver, Sí, doctor. Pero ya en mi momento expondré, ¿no? ya está bien, está bien, está bien. De repente algo más se agrega para la precisión, ya está bien. A ver, Isabela, si lo escucho al Ministerio Público, continuamos con el tema de las penas. Sí. Entonces vamos a continuar con la contestación a la observación de la Claro, determinación de pena. no mantenemos, claro que sí. Ok, sí. Al respecto, en el punto respecto a la determinación de la Perdón, pena, aquí si quisiera intervenir, porque para no hacerlo esto tan amplio. A ver, aquí por lo que veo, el cuestionamiento del abogado defensor es que no se produce un concurso real de delitos, siempre condicionado a una argumentación que desde el año 2018 se ha establecido una temporalidad de estos hechos del 2001 al 2016. E incluso con la invocación de la casación 1528-2018 Cusco. Sí, así es. Sí, a ver, algo tiene que indicar ahí. y sí, señor magistrado, respecto a este punto, la defensa ha indicado que, bueno, se considera que no está debidamente clara o no hay la aplicación del concurso real de delitos, no se ha explicado de manera detallada o clara, por lo que plantea la defensa la aplicación del delito continuado. En este despacho fiscal debe indicar que la determinación de la pena y el criterio adoptado por el despacho fiscal se ha plasmado de folios 1369 a folio 1375. No obstante, si eso no resulta suficiente para que la defensa pueda comprender la tesis fiscal, nos adherimos a la observación planteada para que se pueda realizar precisiones por escrito de manera detallada, porque para explicar la tesis fiscal por el concurso real de delitos. Doctor Vidolo, quisiera promover aquí un debate bastante específico, ya que usted manifiesta que no nos encontramos ante un concurso real de delitos como lo postula el Ministerio Público. ¿Ante qué situación nos encontramos para poder entenderlo? En nuestra posición, doctor, es que estamos ante un delito continuado de lavado de activos. En este punto, el Ministerio Público se ha adherido, antes de la consulta, incluso al abogado defensor, que va a ampliar la fundamentación del por qué considera que se encuentra ante un concurso real de delitos. Consultado al abogado sobre el particular, indica de que su postura es un delito continuado de lavado de activos. Hay un punto referido también a Bernaola Ñuflo. Lavado de activos es solamente un hecho 5 y se imputa concurso real. Hemos adoptado, dos observaciones más, las cuales vamos a contestar. La que es respecto al señor Bernaola Ñuflo. Al respecto, señalamos que los hechos imputados al señor Bernaola Ñuflo pues han sido actos de ocultamiento, por lo cual nos adherimos a la observación planteada y se debe precisar en el extremo de determinación de la pena que se tome en consideración solo la modalidad imputada, esto es, actos de ocultamiento. Lo que de ningún modo afecta a la pena solicitada por el Ministerio Público, en tanto que se ha determinado la pena en aplicación del artículo 3 de la Ley 27765, donde se sanciona el delito en su forma agravada, esto independientemente de la modalidad que se le imputa. Ya, pero ¿qué significa eso? No hay más que un solo hecho para tener en claridad que no hay un concurso real de delitos. Exacto, se está precisando en el acto que para efectos de determinar la pena únicamente se está tomando en cuenta un solo hecho, que es el hecho 5, y modalidad actos de ocultamiento. Ya, pero sin perjuicio, eso lo hace por escrito, doctor, ¿eh? Lo hace por escrito. Ok, señor magistrado. Está bien.
Jessica, ¿estás conmigo? 25, 27. Sí, doctor. El número 27 fue la pena que alcanzaba a Pedro Pablo Kuczynski Godard y a José Luis Bernaola Ñuflo. Ya. Ese es el 27, se subdivide. Ahora vamos el 28 le vamos a asignar al caso de Dorado Asset Management sobre la necesidad para este tipo de consecuencia accesoria. Disculpe, doctor, para también yo poderlo seguir con la enumeración. Entonces, la observación respecto a la pena de Kuczynski es 27, ¿no? De Bernaola sería la 28 y ahora la de Dorado sería la 29, en todo caso, ¿no? Sí, sí, a ver, el ofrecimiento probatorio fue el 26, se consignó como tal. El número 27 viene a ser... No. No, doctor, no, sería la 27, el tema de la pena, ¿no? Sí se consignaba. Si incluso me remito, si incluso, sí, a ver, la numeración que tengo, 23, 24, 25, que está relacionada a esa acumulación, se pronunció la Fiscalía. Sí, el número 26 corrigió. El 26, que viene a ser el tema de ese ofrecimiento El probatorio. numeral. El numeral. Claro. Corrigió el numeral, correcto. Y Continuamos ahí, con el 27, que viene a ser por Pedro Pablo Kuczynski Godard. El 28, que viene a ser por Bernaola Ñuflo, relacionado a el 29, que está relacionado a Dorado Asset Management. Y bueno, ahí terminamos, porque el Westfield Capital no hay oposición, no hubo nada. No ha respondido la Fiscalía, doctor de Dorado. Sí, ahí justamente estamos. Acabamos de llegar en este momento a ese punto. A ver. Sí, señor. Respecto a la observación por la empresa Dorado, al respecto, el Ministerio Público considera que esta observación planteada debe ser rechazada, por cuanto en el modo en que ha sido sustentado se advierte que no constituye una observación de forma, sino que se cuestiona la proporcionalidad de la medida solicitada. Se está cuestionando la idoneidad. Esto es lo que corresponde a un análisis en la etapa correspondiente, que será la etapa de juicio oral, etapa donde el abogado tendrá la oportunidad de debatir la imposición o no de la consecuencia accesoria en función a la proporcionalidad. Asimismo, podrá proponer consecuencias alternativas como las que ha mencionado en su escrito, como la multa, la suspensión. Mas esta no es la etapa donde corresponde un debate respecto a lo que se plantea, tanto más si su cuestionamiento basado en la necesidad de una medida resulta impertinente en tanto que no se está solicitando la imposición de una medida coercitiva, sino una consecuencia accesoria, lo que se determinará al momento de la decisión final. Letrado, comparte la postura del Ministerio Público. Nosotros planteamos la observación, doctor, porque evidentemente damos la posibilidad de que se señale. Para nosotros queda claro que no se cumple con los fundamentos. En su oportunidad lo sustentaremos, pero simplemente dejamos clara nuestra posición, ¿no? Muy bien, como se trata de un tema de posición y relacionado a un análisis de proporcionalidad, como lo ha expresado el Ministerio Público, que más allá de una mera construcción subjetiva o abstracta, también tiene que desarrollarse por una discusión, eso no sería propio de ser atendido aquí. Eso no es estimado. Como tal, se verá en una cuestión de fondo del asunto. Muy bien, con eso hemos concluido. Respuesta del Ministerio Público. Sí, con esto hemos concluido lo del doctor Midolo. Continuamos entonces con el doctor Percy García Clavero. Doctor, vamos a continuar con usted el día miércoles, que es la siguiente sesión. ¿Ya? Muy bien, vamos a tratar ahí exclusividad. Con eso... y me han destinado, Jessica, por favor, que en horas de la tarde tengo una continuación de la prisión preventiva del caso 538-2022, incidente 14, y también la presentación de la resolución en su totalidad, ya notificación del expediente de la prisión preventiva del caso 182-2024, referido a investigaciones contra altos mandos policiales del servicio de la División de Inteligencia. Muy bien, para esa fecha. Doctor, sí, lo escucho. Una consulta. Solo para tener en claro, ¿usted va a determinar el plazo para que la Fiscalía absuelva por escrito al terminar la oralización de todas las partes, ¿no? Sí, doctora, a ver, tenemos una situación ahí, ¿no? Porque como ya estamos regidos por un acuerdo más claro, este último acuerdo plenario, lo que significa es que vamos a, al igual como Susana Viera,
voy a escuchar a todos, y finalmente al final se efectuará una devolución. Y de acuerdo a esta casación solamente se hace una sola vez la devolución, no hay más, a salvo excepcionalidad. Así se desarrolla. Lo escucho al Ministerio Público. Sí, señor magistrado, una pregunta. Hemos anotado cada una de las cuestiones que se han ido resolviendo, pero respecto al punto 1, ¿qué ha resuelto, por favor? Porque no hemos anotado si lo va a precisar por escrito o se ha tenido por levantada la observación. A esto está referido a la empresa Latin Enterprise, cuando se dijo que PPK es su representante y no figura en ningún documento, a lo cual sí lo escucho al abogado defensor. Y, doctor, para recordarle, ahí lo que nosotros hemos cuestionado es que la Fiscalía afirma que el señor es representante de Latin American Enterprise, no que ha sido una persona que constituyó la empresa o que participó en la empresa, sino que es representante. Entonces, nosotros no hemos dado por absuelta la observación. En todo caso, pediríamos que la Fiscalía lo precise por escrito, ¿no? Si va a insistir en esa posición o va a recular, porque esto no es un tema de probanza, ¿no? O sea, nosotros no estamos es una aquí. cuestión de hechos. Recuerdo haber escuchado al Ministerio Público que indicó que lo había constituido y además que en la fecha de los hechos había participado. Así fue. Pero como indica que es su representante, genera una suerte de entendimiento también del juzgado que lo sigue siendo. Entonces me lo aclarará por escrito. Aclaro por escrito. Señor magistrado, entonces se va a aclarar si es que no solamente ha sido representante durante la comisión de hechos, sino si en la actualidad es representante o no. Sí, porque así se entiende, como usted lo ha planteado. Entonces aclaramos por escrito. Si la claridad es que lo constituyó y todos los hechos no hay inconvenientes, la cuestión es si es representante. Y es una cuestión de mantener más una claridad en cuanto al hecho. Ya, está bien. Entonces hasta la sesión próxima. Hasta todos. Buenas tardes. Buenas tardes.